Aquí estamos en la hoja electrónica, en nuestro caso es Calc de LibreOffice, y vamos a proceder a pegar los nombres de los estudiantes que tenemos en la memoria del portapapeles. La voy a pegar aquí a partir de la fila 5 en la columna A para poder darme espacio para darle formato a la hoja, y ampliamos la columna A. Nos vamos a referir entonces a 4 cortes: el corte 1, corte 2, corte 3 y corte 4, que son usualmente los que se utilizan, y el total. Ahora ya tenemos el espacio como para poder introducir las notas de los estudiantes. Las notas que estoy utilizando son unas notas ficticias, solamente las pongo aquí como para poder ver si las fórmulas que vamos a utilizar nos sirven. Ya aquí solamente me resta darle pues como un formato bonito a esta hoja. Poniendo los bordes de las celdas y centrando lo que corresponda a los datos. Bien, la primera parte entonces nos interesa hacer el promedio, las notas promedio de cada uno de los estudiantes. Aquí vamos a hablar de la primera estudiante, y para hacerlo vamos a introducir la fórmula del promedio. Las fórmulas en hoja electrónica normalmente comienzan con un signo igual o con un signo más, para que el computador entienda que se trata de una fórmula, y en este caso vamos a sumar esas 4 notas del estudiante. Esta nota que corresponde al primer corte, que está en la celda B5, basta que le demos un clic y el computador asume ya que esa celda va a ser el primer elemento de la suma. Damos el signo más, damos clic en la segunda de las celdas que nos interesa sumar, y así lo hacemos con cada una de las 4 celdas. Aquí no se ve la nota correspondiente al corte 4 porque la está tapando la fórmula que se expandió más allá de su rango de celda, pero de todas formas ahí lo podemos ver una vez que le damos clic. Cerramos la fórmula con paréntesis, y como se trata de 4 notas la dividimos entre 4 y enter. Con eso nos quedan las 4 notas compendiadas con su respectiva división en el total. Vamos a copiar esta fórmula en cada una de las celdas de abajo. Aquí en la parte inferior derecha de la celda vemos que cuando pasamos el cursor por allí nos cambia de forma, y le vamos a dar doble clic para agarrar esta expansor y lo traemos hasta el último de los estudiantes en la columna de totales. Ahí ya nos ha copiado la fórmula, y cada una de las fórmulas corresponde a cada uno de los estudiantes. Si nos paramos aquí, por ejemplo, en el total del segundo estudiante, vemos que la fórmula se refiere a B6, C6, D6 y E6, que son respectivamente las notas de cada uno de los cortes de ese estudiante. Procedemos a elegir esa columna porque la vamos a formatear mejor, y utilizando la tecla de reducir los decimales le damos clic una vez, y aquí nos queda normalizada esa fórmula. Otra forma de calcular el promedio es utilizando la fórmula promedio que viene incorporada en las hojas electrónicas. Entonces nos dirigimos a la celda F5, donde vamos a poner el total, que es promedio de los cortes, y comenzamos la fórmula con un igual. Siempre las fórmulas en las hojas electrónicas comienzan con el signo igual o con el signo más, y escribimos la palabra promedio. Mientras la vamos escribiendo, en la parte superior de la celda aparece la fórmula, la función promedio, y nos sirve de ayuda para no cometer errores de digitación. Promedio, abrimos paréntesis para referirnos a las celdas que nos interesan, y nos vamos para la B5, que es la de la
nota del primer corte para la primera estudiante, y dando doble clic avanzamos hasta la E5, que es la que contiene la última de las notas. La fórmula se actualiza por sí sola de B5, 2 puntos E5, es decir, ese rango. Cerramos con un paréntesis y al dar Enter tenemos allí ya el promedio calculado con la función promedio. Volvemos otra vez a hacer la copia hacia abajo, nos dirigimos al cuadro pequeño que está en la parte inferior derecha de la celda. En este video no se ve cuando cambia el cursor, pero allí cuando ustedes estén trabajando en su respectiva hoja verán que el cursor cambia su forma, y dándole doble clic podemos hacer la copia arrastrando hacia abajo hasta donde nos interesa. Con eso hemos logrado meter la fórmula promedio en cada una de las celdas y no tendremos que utilizar nunca más la calculadora para hacer esos promedios. Otra forma de calcular los porcentajes, que en principio nos va a parecer un poco más elaborada, pero que después nos va a dar mucho mejor rendimiento, es utilizando los porcentajes. Entonces vamos a emplear la fila que tenemos en la parte superior de los alumnos y las notas para poner esos porcentajes. Voy a darle nombre a esa fila, desde luego porcentajes, y en cada una de las celdas voy a colocar ese porcentaje, que en este momento, pues como cada una de los cortes vale lo mismo, es el 25%, y vamos a utilizar el símbolo del porcentaje para ese 25, para que el computador entienda que no es el número 25 de lo que se trata allí, sino que se trata de un porcentaje. Realmente el computador está viendo en esa celda 0.25, que es el equivalente porcentual a los números reales. En cada una de las otras celdas vamos a copiar ese valor. Lo podemos hacer de cualquiera de las formas que sabemos para copiar, y vamos a poner en el total la respectiva suma de esos porcentajes. Si utilizamos el botón de suma, que es una suma inteligente que coge automáticamente todos y cada uno de los valores que encuentra a la izquierda, porque son los únicos a los que tiene acceso en esa celda. Ahí vemos que no aparece el número. La verdad es que está un poco más grande que el tamaño de la celda, pero si la ampliamos nos muestra que efectivamente allí está el valor del 100%. Vamos a darle un formato como para que no nos vea fea la hoja. Primero cambiamos el color, un color rojo, démosle un resaltado con la negrilla, con la tecla de negrilla, centremos y además pongamos los bordes de celda como para que se vea cada cosa en su respectivo lugar. Eso pues nos ha dotado de una fila más que en principio no nos causa ningún tipo de efecto, pero cuando comencemos a poner las fórmulas, como en este caso lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que es mucho más efectivo para el cálculo porcentual. Vamos a abrir una fórmula donde queremos nosotros poner el total. Recordemos que lo abrimos siempre con un más o con un igual, y vamos a hacer la participación, vamos a sumar la participación de cada una de las notas de los cortes con sus respectivos porcentajes, y eso se hace sencillamente multiplicando la nota por su respectivo valor porcentual. Fíjense que ahí di clic sobre la nota, inmediatamente la fórmula la aceptó, y di clic sobre su valor porcentual. Ahora me toca sumar ese mismo procedimiento con la nota del corte número 2. Doy clic sobre la nota número 2, multiplico, utilizo la tecla de producto por su respectivo valor porcentual, y comienza a salírseme de la pantalla la fórmula, pero en la parte de arriba, en la línea de entrada, la puedo ver cómo va quedando. Ahora agrego un más, que no se ve ahí en la celda de fórmula, pero sí arriba, y utilizo la nota del corte 3 multiplicado por el 25% respectivo, más ahora la última parte,
que es la nota que está en el corte cuarto. Fíjense que la fórmula está tan grande que no nos permite ver lo que hay allí detrás, pero damos clic de todas formas sobre esa celda y multiplicamos por su respectivo 25%. Ya tenemos entonces en la línea de entrada, y también si pudiéramos ver toda la pantalla en la celda, la fórmula completa, y damos enter. Desde luego que nos va a aparecer el 2.9 que nos había aparecido antes. Vamos ahora a completar las notas de cada uno de los estudiantes. En este caso pues redujimos mucho la hoja de nuestros estudiantes porque nos interesa la fórmula y lo que pasa con los primeros al menos 3 estudiantes. Si procediéramos a copiar, como lo hemos venido haciendo con otras fórmulas, esta que hemos hecho utilizando los porcentajes, nos encontraríamos con problemas como este. Fíjense que la segunda de las notas totales aparece un 50 y en la tercera aparece un 52. Y la razón, miremosla aquí en la línea de entrada, es que nos está hablando, la fórmula nos está diciendo que está multiplicando B6 por B5. Y B6 es esta celda que tenemos acá, y B5 es la celda inmediatamente anterior. O sea, ahí nos está generando un problema porque nos está multiplicando la nota por el valor que está inmediatamente arriba. Otra forma de verlo es parándonos sobre la fórmula y presionando la tecla F2, y allí nos muestra, al menos en la parte que logramos ver aquí en pantalla, que nos está multiplicando B6 por B5, y aquí nos los marca, B6 y B5 nos los marca con color. Lo que ha ocurrido, la razón de este error que tenemos aquí, es que cuando nosotros copiamos la fórmula para el primer estudiante, le dijimos al computador multiplique la nota que está 4 celdas hacia la izquierda, es decir, este valor de 3.1 que está en la celda B5, por el valor que tiene inmediatamente arriba. Y así procedimos con cada uno de los cortes, con cada una de las notas de los cortes, y el computador entonces entendió que eso tenía que hacerlo en cada una de las celdas de total que copiamos. Siempre se devuelve 4 celdas para hacer la primera multiplicación y da clic con el valor que encuentra inmediatamente antes. Para corregir esto vamos a fijar la celda de los porcentajes que está en la fila número 4. En la fila número 4 entonces nos devolvemos a la fórmula y le vamos a decir que me fije el valor que encuentra en B4, y para hacerlo nos dirigimos a la línea de entrada y allí donde dice B4, antecito del 4 le vamos a colocar un signo pesos. Con eso le decimos, vamos a trabajar con la columna B, pero la fila 4. En C hacemos lo mismo porque corresponde al valor porcentual del segundo corte. En D4 vamos a hacer lo mismo para fijar el valor porcentual del tercer corte. Y en E vamos a hacer lo mismo en E4. Y de esa manera le hemos dicho al computador que fije esos valores. Ahora borramos estos valores que no nos interesan y vamos a copiar la fórmula. Ahora nos damos cuenta que sí, efectivamente nos ha tomado los valores que corresponden. Si damos nuevamente F2 para mirar esa segunda fórmula, vemos que nos aplica B6 por B4 sostenido, o sea, la celda que está en B, pero 4 no lo dejó fijo, y así lo hizo con cada uno de los porcentajes. Si miramos la tercera de las fórmulas y le damos F2, encontramos exactamente el mismo comportamiento. Nos multiplica la celda que está 4 unidades hacia la izquierda
pero por la del valor porcentual, y ya no nos multiplica el valor que tenemos inmediatamente encima. De esa manera, si tenemos 10, 20, 25 estudiantes, podemos copiar ahora sí la fórmula que se está refiriendo a estos mismos valores porcentuales. Una última cosa que vamos a hacer aquí es darle formato. Bueno, eso lo podemos hacer ahorita en la siguiente sección de video. Para poder ver la verdadera potencia de este método de la que venimos hablando desde hace un momento, vamos primero a darle un mejor formato a las celdas que contienen los porcentajes. Vamos a quitarles esos decimales que no nos están indicando mayor cosa, y nos vamos para la primera nota total del primer estudiante. Miremos que en esta fórmula estamos involucrando tanto el valor de la nota como su valor porcentual, multiplicando el valor de la nota por su valor porcentual en cada uno de los cortes. Eso significa que si nosotros cambiamos los valores porcentuales, va a cambiar los resultados. Por ejemplo, habrán cursos en los cuales no nos interese que cada uno de los cortes tenga el mismo valor. Algunos cursos, por ejemplo, podrían tener valores porcentuales que se van incrementando a lo largo del semestre, por ejemplo así, y siempre y cuando el total alcance el 100%, pues no tendremos ningún problema con la nota. Aquí vemos que la nota de esa primera estudiante, que estaba en 2.9, acaba de cambiar a 2.8, y esto es porque las últimas notas, estas del corte 3 y 4, tienen más peso porcentual que las primeras, en particular que la primera, que tiene un valor de 3.1, pero pesan mucho más estas notas del final. No tenemos que actualizar la fórmula, es decir, no tenemos que volver a copiarla, porque cada una de las fórmulas que calculan el total tienen ya incorporado el cambio que se da por haber cambiado el valor porcentual, y como la fórmula se refiere a la multiplicación de esos valores, entonces ya me cogerá esos cambios porcentuales. Aquí es donde reside la importancia de utilizar esos porcentajes en las cabezas de las notas, las cabezas de la tabla de notas de los estudiantes. Y es un procedimiento similar el que vamos a utilizar en el próximo video para hacer cálculos de notas mucho más complejas. Ese mismo procedimiento que hemos utilizado hasta ahora lo podemos utilizar dentro de los cortes. Sabemos que las notas de cada uno de los cortes pueden obedecer a varias actividades o a evaluaciones y actividades, o a diferentes formas en las que el docente puede hacer el seguimiento a los trabajos que hacen los estudiantes. Bien, aquí vamos a correr un poco más, a reducir un poco más la columna 1 para que nos quepa todas las notas y parciales y totales del primer corte, que efectivamente es un parcial, una nota parcial. Y en esta también podemos trabajar con diferentes porcentajes. Supongamos que aquí el primer corte corresponde a 2 actividades o 2 trabajos que tuvieron que desarrollar los estudiantes, y la nota de la primera estudiante en el primer trabajo fue 3.1 y en el segundo fue 2.7. Ya sabemos que tenemos que hacer una fórmula que nos implique la multiplicación de tanto el valor de la nota como su respectivo porcentaje, fijando la línea de los porcentajes, en este caso la línea de la 4. Entonces vamos a meter primero la nota y después vamos a hacer la fijación de esa columna, de esa fila, perdón. Entonces comenzamos de nuevo con el igual para indicar al computador que vamos a hacer una fórmula. Multiplicamos la primera nota por su respectivo valor porcentual y le sumamos la segunda nota por su respectivo valor porcentual. Ya tenemos la fórmula, que si queremos podemos darle el enter, pero sabemos que si la copiamos de esa manera
no nos va a dar lo que queremos en las siguientes filas, de tal forma que nos vamos a fijar la línea 4 para la fórmula que está en B4 y en C4. En la línea de entrada tenemos los valores de las celdas y decimos que vamos a fijar B4 poniendo un signo pesos y C4 poniendo el signo pesos, en ambos casos antes del 4, para decirle al computador es la fila 4 la que queremos fijar. Ya podemos copiar de cualquiera de las formas que sabemos copiar la fórmula extendiéndonos hacia abajo. En este caso vemos que tenemos un listado, yo he creado un listado grande de estudiantes y procedemos a quitarle los decimales para que nos quede a un solo decimal. Me pasé en este caso, vamos a darle un solo decimal. Esto se mantendrá, esta fórmula mantendrá su coherencia mientras el total de los porcentajes del 100%. Vamos a poner la suma entonces de esos dos porcentajes. Dice que lo hacemos de forma inteligente con el botón suma y nos permite jugar con esos porcentajes de la manera como nosotros querramos. Si por ejemplo la primera nota, en lugar de ser un trabajo del 50%, fuera un trabajo del 30% del valor de ese corte, mientras que la segunda nota correspondiera al 70% para completar el 100% al interior de ese corte, ahí tenemos que nos bastó modificar los valores porcentuales y las notas se modificaron considerablemente. En este caso el 70%, que es un peso grande para el valor de 2.7, prima sobre el 3.1, que tiene un valor solamente del 30%. Esto lo podemos extender a otros cortes. Aquí voy a hacer una panorámica de una hoja mucho más grande que contiene los cortes con diferentes trabajos. Digamos que la nota C, por ejemplo, es la primera nota del segundo corte, la nota D es la segunda nota del segundo corte y la nota E corresponde a la tercera nota del segundo corte. Aquí he querido hacer 4 cortes con diferentes cantidades de trabajos. El último corte solamente tiene uno y vemos que no estoy mostrando el valor porcentual del primer corte, mientras que sí estoy mostrando el valor porcentual del segundo corte, del tercero y del cuarto. En este caso se trata de cortes con valores iguales para el cálculo de la nota total final, pero al interior de los cortes tenemos valores porcentuales diferentes para cada uno de los trabajos. Voy a mostrar entonces el 25% del primer corte, que lo tenía oculto, y de esa manera podemos entonces hacer exactamente los mismos cálculos que veníamos haciendo anteriormente. Sobra decir que para el caso de la nota final de la primera estudiante, la fórmula se debe referir entonces al valor parcial de la primera nota por el valor porcentual que tenemos arriba, grande y en rojo, sumándole el valor total que tenga la segunda, el segundo corte por su respectivo valor porcentual, la tercera por su respectivo valor porcentual y la última de las notas de cortes por su respectivo valor porcentual. Es decir, estamos utilizando exactamente el mismo procedimiento. Y aquí tenemos la última parte que cierra todo este tutorial, ya con una hoja totalmente construida, donde las fórmulas de cada una de las notas parciales pues corresponden al procedimiento que hemos venido haciendo para los videos anteriores. Tenemos un primer parcial que corresponde a 2 notas
de las cuales sale una como valor del 25%, lo mismo un corte 2 que corresponde a 3 notas de trabajos académicos de los estudiantes y que también tiene un valor porcentual del 25%, un corte número 3, 3 notas también, cada una con su respectivo valor porcentual, en este caso son exactamente iguales para sumar el 100%, y con un valor global del 25%, y el cuarto corte que corresponde a una sola nota que vale el 25%. La forma de calcular la nota final del curso del estudiante pues ya la conocemos. Iniciamos con un signo igual y venimos a la primera nota del primer corte, la nota total del primer corte, damos clic y multiplicamos ese valor por el porcentaje, damos un más y cogemos ahora la nota del segundo corte, la nota total del segundo corte, y la multiplicamos por su respectivo valor porcentual, y procedemos a sumar la nota total del tercer corte por su valor porcentual. Aquí ya comienza a salirsenos la fórmula de la pantalla, pero la podemos seguir viendo en la línea de entrada en la parte superior, y a eso le sumamos la nota del cuarto corte, en este caso es una sola nota, la nota final del cuarto corte, multiplicado por su respectivo valor porcentual. Al darle enter nos aparece allí la nota con todos los decimales que puede calcular esta hoja electrónica. Quitémosle esos decimales y dejémoslo solamente con un decimal, en este caso nos aproximará a 3, la nota es de 2,96, y vamos a fijar los valores porcentuales. Recuerden que los valores porcentuales que están en este caso en la fila número 1 deben quedar fijos para poder copiar la fórmula para los demás estudiantes. Como corresponde a la fórmula, a la línea número 1, a la fila número 1, vamos a fijar la celda D1, la celda H1, donde está el valor porcentual del segundo corte, L1, el valor porcentual del tercer corte, y M1, valor porcentual del cuarto corte. ¿Listo? Con eso podemos hacer la copia por cualquiera de los métodos de copiado para todos los estudiantes, y ahí tenemos ya nuestra hoja completa. Sobra decir que esto lo hemos hecho con notas ficticias, de tal manera que podamos poner los diferentes porcentajes, pero pues como estamos en comienzo de semestre podríamos cuadrar porcentajes diferentes. De nuevo voy a hacer aquí el ejemplo del curso en el cual la nota del primer corte es mayor que la del, menor que la del segundo, que la del tercero y que la del cuarto corte, y la fórmula se nos actualizará, la fórmula de la nota final de cada uno de los estudiantes se nos actualizará con esos respectivos porcentajes. Hasta ahí la mayoría de los casos que podemos cubrir con la hoja electrónica básica. Fijémonos que son unas fórmulas que son supremamente sencillas. Hay que tener cuidado es cuando tenemos que fijar las filas para que no se nos altere la nota a medida que la copiamos hacia el resto de los estudiantes en la parte de abajo. Y con eso terminamos este tutorial.